Esta noche trabajé, me sentía cansado, pero mi mente estaba en otro lado. Todo a mi alrededor se desdibujó en un ruido de fondo, solo imágenes y sonidos. Hasta que Rose llamó. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Estaba tan sorprendido que inmediatamente me levanté y me alejé de la música para poder escucharla mejor. Guayu, escúchame con atención e intenta mantener la calma. La voz de Rose temblaba incontrolablemente. Crick está en el hospital. Dejé todo y corrí. En el camino al hospital supe lo que le pasó a Crick y se había convertido en un titular nacional. Mis manos estaban temblando mientras navegaba por las noticias. La policía había llegado a una mansión y el sospechoso, hijo de un político, fue atrapado en una fiesta privada ilegal. Una ídolo femenina había sido atraída allí contra su voluntad y un policía había sido gravemente herido mientras intentaba salvarla. Llegué al hospital y corrí directamente al área de espera, fuera del quirófano, en el segundo piso. Rose ya estaba allí, luciendo profundamente preocupada. Rose, ¿dónde está Crick? Grité en cuanto bajé las escaleras. Guayu, Rose se levantó. Está en cirugía, aún no sabemos nada. Antes de que pudiera alcanzarla, un hombre sentado cerca también se levantó. Me miró con una mirada furiosa. ¿Por qué estás aquí? Su voz profunda y autoritaria cortó el aire. Vete, este es un hospital, no el lugar donde trabajas. Me estremecí mirándolo conmocionado. Luego mis ojos se dirigieron a Rose. En ese momento lo supe, ni siquiera tuve que decirlo. Este era el padre de Crick, alto, imponente, con ojos agudos e intensos, muy parecidos a los de Crick, pero sin su calidez. A su lado estaba sentada una mujer mayor. Su postura y vestimenta refinada dejaban claro que debía ser la madre de Crick. Yo no soy... No me importa cómo te llames. El padre de Crick me interrumpió. No quiero a alguien como tú cerca de mi hijo. Vete ahora. Estaba demasiado aturdido para responder, solo parado allí, sin palabras. Su ira solo creció. ¿Te vas por tu cuenta o tengo que arrastrarte yo mismo? Dio un paso hacia mí. Rose y la madre de Crick se apresuraron a intervenir. Tío, por favor. Cariño, no hagas esto, dijo. El padre de Crick me agarró por el cuello y me arrastró hacia las escaleras. Rose y la madre de Crick gritaron para que se detuviera, pero no le importó. Sin dudarlo, me empujó por las escaleras. Apenas logré agarrar la barandilla a tiempo. Si no lo hubiera hecho, habría rodado hasta abajo. Cariño, por favor, para. No podemos hacer una escena aquí. Crick todavía está en cirugía, suplicó la madre de Crick. ¿Y de quién es la culpa? Me señaló directamente, su voz hirviendo de rabia. Si no fuera por ese tipo, Crick no habría estado distraído. La madre de Crick rompió a llorar. Rose inmediatamente fue a consolarla. Luego me miró y me hizo un gesto sutil para que me fuera. Capté la indirecta y me alejé, dirigiéndome al vestíbulo principal del hospital, donde filas de sillas alineaban el área de espera. Esperé ansioso ahí mismo. Pasó bastante tiempo antes de que Rose bajara a verme. ¿Cómo está Crick?, pregunté de inmediato. Todavía está en cirugía, respondió Rose. ¿Cuánto más tardará? Nadie lo sabe. Pero Crick estará bien, ¿verdad? Eso espero. La voz de Rose era apenas un susurro. Apreté mis manos juntas. Estar sentado aquí sin saber nada era pura agonía. Todo lo que podía hacer era rezar por su seguridad, incapaz de hacer nada más. El hombre que acabo de conocer era el padre de Crick, ¿cierto? ¿Por qué me habló así? Y entonces supe por Rose que el padre de Crick había descubierto la verdad sobre nosotros. Había salido a la luz de la peor manera posible, humillante. Estaba furioso tanto que golpeó a Crick frente a su esposa. Juró que incluso nunca aceptaría esa relación. Entonces por eso Crick terminó conmigo, ¿verdad? Mi voz temblaba, llena de ira y dolor. Estaba enojado con todo, incluido Crick. ¿Por qué hizo esto? ¿Pensó que era tan débil? Incluso si no pudiéramos estar juntos, incluso si todo lo que pudiera hacer fuera amarlo desde lejos, aún quería elegir amarlo. Su razonamiento pudo haber sido más práctico, más basado en la realidad.
esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.